Sí, yo entiendo. ¿Tú empiezas? Yo, para organizar el debate, me he basado sobre todo en el documental este de Ciudadanos de Segunda. No sé si lo habéis visto o no, pero sobre todo lo que se hace mucho hincapié es en la educación, por otro lado, la educación en la escuela. Y hay como dos críticas fundamentales en este ámbito por parte del reportaje. Uno es hacia cómo los contenidos supuestamente están manipulados, como esto que se mencionaba de los países catalanes, esa historia, y también la lengua, que se tenía que enseñar en catalán sí o sí, porque ninguna escuela tenía la opción de enseñar en español, al menos a nivel básico. Si tenéis un comentario así que hacer al respecto, si no paso ya con la... Claro que no tienen opción si impusieron, cuando yo el puño Hernando de Cataluña, él impuso, está puesto en el decreto que la clase estaba en catalán, y eso no debe ser así, ¿no? Tú, como me has preguntado, tú no puedes prohibir una lengua, tú no puedes hacer esa lengua la que domine en un sitio en el que tú convives con otras personas que pueden estar de acuerdo o no, ¿sabes? Y no... Bueno. ¿Alguien quiere responder? ¿Algo que decir? ¿Leía? Sí. Bueno, con respecto a lo que has planteado, sin embargo, contrapongo mi opinión en el sentido de la importancia que es para todos los ciudadanos en Cataluña tener una inmersión en catalán en la escuela, dado que si hubiera, por ejemplo, elección entre colegios en catalán y colegios en castellano debido a la grandísima inmigración que hay en Cataluña, ya sea de toda España o española, crearía colegios de primera y colegios de segunda. Irían en el colegio en el que solo dieran catalán, irían todos los niños catalanitos de casa, y en los que dieran las clases en castellano, irían todos los inmigrantes. Además, no es eso lo que crearía los colegios de primera y segunda. La segregación es importante, lo que crearía en la sociedad, lo que los niños, cuando se fueran a jugar a la plaza, lo que dirían los niños que es el del colegio en castellano, ¿vale? No son eso, sino sabéis que para ser funcionario en cualquier comunidad autónoma española tenéis que saber las dos lenguas, bueno, las lenguas oficiales de la comunidad, en este caso en Cataluña, el catalán y el español. A los niños en el colegio que se da todo en catalán, saben catalán y español, pueden optar a ser funcionarios y a opositar, están en muchísima más ventaja que aquellos que están solamente en el colegio en castellano y entonces no podrían opositar o tendrían muchísimas más dificultades, sobre todo también teniendo en cuenta que esos niños irían al colegio en castellano, seguramente al ser inmigrantes, a haber cogido esa elección, no creo que sean todos, pero la gran mayoría, se moverán en círculos en los que todo se hable castellano, en sus casas, con sus amigos, verán la televisión en castellano. No tendrán la oportunidad de tener una buena competencia en catalán, mientras que los de nuestro instituto sí. Sí, quería apuntarme un poco en eso. Yo tengo una amiga que vive en el País Vasco. En el País Vasco hay triple modelo. Los padres eligen o todo en castellano con euskera como asignatura, o todo en euskera con el castellano como asignatura, o bilingüe. Y incluso dentro del mismo centro pueden convivir una clase solo de castellano, una clase solo de euskera. Y ella me decía que eso se había creado allí en el País Vasco. Sus niños decían, mira, esos son los de castellano, ¿sabes? Y los de castellano estaban considerando como de ciudadanos de segunda, en ese caso. La propia escuela estaba creando segregación, porque la mayoría de los padres elegían o bien bilingüe o bien en euskera, y solo los inmigrantes y demás elegían solo castellano, y se creaba esa situación que está diciendo ella, que el gobierno, lo que defiende el gobierno de la Generalitat es que para evitar esa discriminación, esa segregación de la sociedad, pues todo el mundo inmersión en catalán, porque así una lengua que estaba en condiciones muy subordinada, muy por debajo del castellano, pues por lo menos mejoraba en el ámbito en el que la Generalitat tenía competencias, que era la educación, ¿vale? Y se ha conseguido una gran mejora del catalán, pero no os engañéis, el catalán, si habéis visto el otro documental, son bojos estos catalans, veréis que en Cataluña se puede vivir sin hablar catalán,
pero no se puede vivir sin hablar castellano, ¿vale? Entonces tened eso en cuenta. Que eso que el documental muestra como en algunos colegios no saben ni una hora de castellano. Yo te acuerdo que se da castellano y catalán en las clases. Yo no estoy diciendo que todo en español o todo en catalán. Mi creencia es que den clases tanto de una como de otra, que no se queden sin la lengua en la que se habla aquí. No en plan todo castellano, no. Yo quiero que conviva la lengua, no que se diga. Dile Alberto. ¿A quién? A quien tú quieras, tú eres la que diriges. No sé. Si quieres responder, Juan. Vale, entonces, gracias. Entonces lo que estabas haciendo es definir la situación actual, porque sabéis. Bueno, me da un poco de miedo que hayáis visto el documental de Telemadrid y no hayáis pasado por el filtro de que, bueno, esto es Telemadrid. Señores, sabéis qué ideología es esa, ¿no? Quiero que miráis muy bien la fuente de los documentales que veis, tenéis que ser un poco críticos. Yo lo vi hace 3 años y casi lloro y me enervo mucho, entonces no lo quiero volver ni a recordar, pero la realidad actual, bueno, ya habréis deducido que soy catalán, ¿no? Que soy pesa, que la realidad actual es que son todas las clases en catalán, los libros catalanes, exámenes en catalán, actas en catalán, menos, obviamente, inglés y castellano. Hay las mismas horas de lengua catalana, asignatura, que de lengua castellana, asignatura. Y no sé si estáis evaluando mi español, pero yo creo que todo el mundo lo entiende y estoy utilizando un nivel adecuado para la situación, ¿vale? Y bueno, para poneros un ejemplo, yo soy hija de padres inmigrantes, mi padre es salmantino y mi madre es sevillana. Entonces, en casa, mis círculos sociales, bueno, en mi círculo familiar se hablan en castellano, con mis amigos mezcla, algunos catalán, otros en castellano, otros catalán, depende de cómo nos encontráramos ese día. Y en la escuela catalán. Y a mí eso es lo que me ha permitido ahora tener un nivel C de catalán. Y si yo quisiera ser profesora en Cataluña, podría hacerlo gracias a la inmersión lingüística. Mis padres están muy contentos de eso. Digo la opinión mía desde una opinión de mis padres. Que si tú estás de acuerdo con eso, entonces lo que estás describiendo la situación actual. Entonces es genial, todo el mundo alegre, ¿no? Habla fuerte, Alberto, que no se te oye. Que Cataluña hay una parte muy subordinada de la historia y ahora lo que intentan es igualar esa parte. Y segundo, yo creo que ellos tienen que aprender personas, no pueden aprender catalán, salen más de Mía, de mi zona, de mi territorio, de lo que es mi... Sí, pero es como siempre, pero porque no, una vez me gusta, yo tengo que allí y yo quiero ir allí y me tengo que hacerlo a como pero es como yo no digo aprender catalán porque sí, ¿sabes? Porque sale mal.
sacarme de aquí inglés, francés, alemán, algunos coles, o esfuerzo en matemática o lengua, porque la otra lengua, tenemos lengua que se nos entera, pero más o menos, seguro que eso podríamos aprender el proceso en vez de distanciarnos, quisiéramos aprender, evidentemente no es imposible, sino poder elegir. Sara, a ver, tenía la mano. Yo vivía en Cataluña, en la parte de León, y era un pueblito chico que se llamaba Oviedo. Entonces, había todo el mundo de cosas y que mi padre y yo éramos feministas. Entonces yo iba a comprar lo que sea y la mujer de la tienda me decía, tú sevillano, tú sevillano, tú no tienes que hablar catalán. O sea, yo no podía hablar español. Si iba a la tienda tenía que hablar catalán, si iba al colegio tenía que hablar catalán, si iba al restaurante tenía que hablar catalán. Y yo no podía hablar catalán. Entonces, ¿por qué estoy en España y tengo que hablar catalán? No tiene que además es que te obliga. Y encima no era porque yo era sevillana. Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, la verdad es que es una anécdota muy desafortunada. Siento que te pasará eso. Por desgracia, que os voy a desvelar la gran verdad que vamos a entender hoy, hay gente idiota en todas partes, ¿eh? En todas partes. Entonces, si en tu pueblo sabían que tú eras sevillana y para molestar y hacer la gracia te decían eso, pues vaya gente, felicidades, vaya, te has encontrado las perlas de Cataluña. En realidad, y os digo desde mi experiencia, no sé si otros que habéis compartido otras cosas, mi experiencia es que la gente no es toda, en general, no es intolerante, igual que aquí no diréis que la gente por lo general es intolerante. Yo no creo que eso sea así. Sin embargo, si habéis ido a Cataluña y habéis ido a un bar y os han atendido en catalán, pues yo creo que son por dos cosas, ¿vale? La primera puede ser que como la gente es bilingüe y le da exactamente un idioma u otro, pues ese día se haya despertado y dice, pues yo contesto en catalán. Y bueno, en el momento que dices, no, perdona, que yo no entiendo, y que lo cogen y te lo cambian, no pasa nada, no te pones a catalán de primera porque han supuesto que tú también sabrías. Ojalá no, un cartelito que tipo caso en castellano es un poco ridículo. La otra opción por la que te pueden atender en catalán, y es la que te va a pasar a ti, es que, bueno, la tercera es que, bueno, hay gente que es idiota, no pasa nada, está en todas partes, es una lacra, ya acabaremos con eso. Pero también está la opción de que a lo mejor ese día esa persona ha chismoseado. Yo no creo que sea lo que te haya ocurrido. No, que no te estoy diciendo que es lo que te haya pasado. Yo creo que lo tuyo es la tercera parte de que no todo el mundo es intolerante, por desgracia, pues hay gente que es racista y hay gente que es homófoba, que nos vamos a encontrar en toda la vida, pues hay gente que es, tiene esa actitud con respecto a los demás y no tiene paz. Pero yo creo que eso es una minoría. Lo que estaba diciendo es que hay gente a veces que se mosquea y esto es normal. De la misma manera que vosotros, filólogos de filología inglesa, supongo que muchos seréis bilingües en inglés o ya sabéis casi, a mí me ha pasado, sales de la facultad, te encuentras en un grupo de guiris y te dicen en inglés, Plaza España. Como que, Plaza España. Pues yo soy inglés, pero no le da la gana de contestar. Yo sí, así, en español. Yo, porque a mí por la calle no me gusta terminar en Plaza España. A mí no me gusta tomar nada. Sin embargo, si el guiri me dijera, perdona, ¿sabes hablar inglés? ¿Me puedes contestar esa pregunta? Mira, quisiera llegar a Plaza España. Entonces yo le contesto en inglés y no hago un vestido. Si no, me lo envío, pues hasta para el otro. Eso es por un lado. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta este tipo de distinción. No todo el mundo es tolerante y me parece muy desafortunado lo que te sucedió. Yo, pues, pero no es más feo que tú quedas con personas de tu mismo país. ¿Sabes? No es lo mismo que te lo diga la verdad, no. otro país que... Pues la verdad es que a mí me parece, y ahí creo que te estás situando, a mí me parece que la tolerancia no es mayor para los de un país y para los otros menos tolerancia, porque hombre, la son distintos menos tolerancia. Hombre, no, tolerancia de todos por igual. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser empáticos. Yo creo que si os habéis encontrado en una de esas situaciones puede ser por eso. Y ahora contestando lo que estaban diciendo, Alberto te llamabas, ¿verdad? Tú proponías lo de que hubiera la oferta académica de que, bueno, una utopía, de que los institutos, sería genial, supieran que los idiomas, o se dieran. Cuando estéis en las prácticas, o bueno, si os acordáis del instituto, no da tiempo ni de aprender lo básico, ¿sabes? No da tiempo, no os acordáis de nada ya del instituto. A mí eso me parece demasiado loco. Sí que es verdad
que en vez de asignaturas tan raras que se están inventando ahora, un poco, ¿sabes?, por cuestiones políticas, estaría genial que pusieran una asignatura de plurilingüismo, de cultura española, que entonces no se dieran los idiomas, porque me parece una barbaridad aprender tantos idiomas, pero sí la cultura, sí pues la historia y conocer pues así, igual que el racismo se cura con educación y viajando y leyendo, este tipo de problemas de choques de lenguas se corrigen con educación. Sin embargo, yo sí que opino que sería fantástico que se ofertara filología, por ejemplo, en esta querida universidad nuestra, filología catalana, filología gallega, igual que está la italiana y la alemana, ¿no? Hombre, sería genial porque daríamos puestos de trabajo, yo estaría muy contenta, pero bueno, en otras universidades sí se da. Yo creo que a lo mejor en este caso sí que sería interesante. Que yo estoy de acuerdo con ella que se puede ofertar en los colegios, en el instituto, idiomas como el gallego, el catalán, pero yo creo que se ofrecen más inglés, francés, etcétera, a un nivel de utilidad, porque yo creo que la educación en España tiende a ser más, a mí me parece súper y de hecho, me gustaría que contar aquí, que tiende a ser más utilidad y a ser más cosmopolita, porque ya que en España la lengua oficial en toda España es español, todos los españoles debemos saber español. Entonces, si yo voy a Cataluña, por ejemplo, vale que a mí me gustaría aprender catalán porque tengo a mi familia y cuando vienen aquí, la verdad que te traen a algunos amigos y les cuesta hablar español en castellano conmigo, ¿sabes? Que no, pero nos comunicamos bien y no hay ningún problema. Yo creo que el problema realmente son cuestiones políticas, no lingüísticas. Y entonces ahí se llevado al campo lingüístico, pero que estaría bien que se pudiera aprender catalán y eso, pero lo veo más lógico y a lo que tiene la educación en España era aprender inglés, francés, idiomas que no se hablan en nuestro país y que podemos llegar a comunicarnos con mayor número de personas. Perdona, creo que me he explicado mal. Yo no estaba proponiendo en los institutos que se aprendieran los 4 idiomas, sino que hubiera una asignatura de cultura de todas las comunidades autónomas, para que no hubieran estos problemas de, bueno, es que la gente no sabe, no sé, ¿sabéis qué hay en Extremadura? ¿Sabéis lo que hay en Asturias? No, que tuviéramos más conocimiento de nuestra propia riqueza. Yo hablaba de cultura, no de enseñar los idiomas porque me parece efectivamente una barbaridad, me parece mejor pues centrarnos en cosas útiles, si vamos a ser pragmáticos, porque es cierto. Sin embargo, luego sí que hablaba en la universidad que ofreciera pues, más filologías, por ejemplo, y con respecto a lo que tú has dicho de que cuesta, aquí, bueno, ahora nos hablará. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pequeña representación, ¿no?, de la sociedad catalana. A mí no me está costando mucho hablar en castellano, no me está costando nada, para ser justos, y bueno, hablarán más, veréis que no cuesta nada. Jordi Évole no le cuesta nada, con la Fuente no le cuesta nada, tiene un acento buenísimo, pero no cuesta nada. Yo creo que es como, a ver, y no sé, como antes le cuesta algo más, o sea, no sé la situación de tus primos o de los amigos de tus primos, pero no sé, me parece más un desfase de nivel en la escuela que de idioma, ese tipo de situación, la verdad. No, a mí no me parece una barbaridad enseñar un idioma. A mí me gustaría que se para, yo no estoy de acuerdo con Alberto, porque me parece bien, pero yo te estoy hablando de un nivel universitario de los amigos de mis primos, ¿sabes? Y a mí no me importa intentar comunicarme con ellos en medio castellano, medio catalán, pero sí es verdad que yo notaba que no les fluía el castellano como a mí. ¿Sabes? Que a lo mejor había cosas que se las tenía que preguntar a mi primo, que sí, como dice familia aquí, sí para hablar castellano perfectamente. No lo veo para nada más, la verdad. Sí que, pero yo lo que veo es que es una cuestión política, no lingüística, porque yo no tengo ningún problema en que nos tengamos que comunicar en medio castellano y medio catalán. Sí, te quería decir un par de cosas. Voy a contar anécdotas personales, ya que Sarabel ha contado la suya. Yo cada vez que he estado muchas veces en Cataluña,
y yo allí he intentado hablar catalán, porque aquí no lo puedo estudiar, pero estuve en Estados Unidos unos años en una universidad, la Universidad de Indiana, y allí, qué casualidad, sí se podía estudiar catalán, lo cual a mí me parecía lamentable, y simplemente porque el hecho de que aquí en Sevilla no se pudiera estudiar, y allí sí lo estudié. Estaba en una clase, había 5 alumnos que estudiaban catalán, pero ahí teníamos una cátedra de catalán, tenían catalán, y a mí me pareció tan fuerte, y es que estadísticamente es así, un poco triste, pero es así. Si vas y comparas en qué países del mundo se pueden estudiar catalán, y si quitas, excepto la zona, por supuesto, donde se habla catalán, que allí sí hay muchas universidades donde se estudia catalán y tiene filología catalana y demás, en Mallorca, en Cataluña y en Valencia, pero si excluyes esa parte y pones el resto de España, primero está, creo que Alemania, luego está Inglaterra, luego está Francia, el número de universidades donde se puede aprender catalán, luego está Estados Unidos, y España está muy por debajo, y son lenguas nuestras. Entonces eso te muestra yo qué sé, yo lo he intentado aquí en esta facultad varias veces, cuando hemos tenido muchos cambios de planes de estudio en los 20 años que yo llevo aquí. Siempre decía, bueno, ahora que vamos a cambiar, ¿por qué no ponemos como segunda lengua el catalán, el gallego, el euskera? Y los propios profesores de inglesa, por ejemplo, no, el catalán, eso no lo quiere estudiar nadie. ¿Quién va a estudiar catalán aquí? Pues yo no veo por qué la gente no va a querer estudiar catalán aquí. Igual que en Estados Unidos la gente lo estudiaba, aquí habrá alguna gente y por más intereses. Y luego, yo también, con que en secundaria o en la ESO hubiera una asignatura Lenguas y Culturas de España, como ha dicho ella, nos daríamos cuenta que si tuviéramos la mente abierta, yo en 3 semanas hablaba catalán allí en Estados Unidos, ¿sabes? Porque euskera es otra cosa, aprender vasco es mucho más difícil, pero si abriéramos la mente nos daríamos cuenta que a los portugueses los entenderíamos fácilmente, nos costaría un poquito más de trabajo, a los gallegos los entendemos perfectamente porque su gallego-portugués está muy españolizado, a los catalanes, igual que con los italianos, los entenderíamos sin mayor problema, los franceses sí nos costaría un poquito más, pero como defiende Moreno Cabrera en si habéis hecho la tarea, en uno de los vídeos de Moreno Cabrera, él dice, debemos invertir en quizás no aprender a hablar perfectamente francés, italiano, portugués, catalán, gallego, pero sí a comprenderlo. Tendríamos 5 lenguas romances con muy poquito esfuerzo, y con que un poquito la escuela nos encaminara por ese camino, nos daríamos cuenta que es una cosa muy cercana a nosotros, ¿vale? Y a ti no te hubiera costado más de una semana entender entonces, para que practicaras y te enriquecieras. No sé, quiero ser bueno en ese sentido. Porque España es una nación plurilingüe con muchas lenguas y muchas culturas. Y no es el español es el que se ha impuesto por un dominio político, pero en Girona no se ha hablado español como lengua propia de Girona nunca. Allí son todos bilingües, pero ¿por qué? ¿Por qué te crees que porque eres española puedes llegar allí y exigir que te hablen español? Te van a responder como tú harías si alguien te llega, oye, como eres ciudadano del mundo tienes que hablar inglés. ¿Tú qué le dirías a alguien que te viniera así? ¿No? Te pregunto. Es que estás igualando nación con lengua. Eso es lo que hacía Franco en su época. Una patria, una lengua, ¿entiendes? Eso... Perdona, yo me callo. Todas las cosas que has dicho, hay un concepto que me ha hecho gracia, que es el de aprovechamiento. Porque curiosamente, ese es el último recurso al que suelen llegar muchos cuando debaten con el fin de defender su opinión. Y me ha hecho gracia porque noto una especie de aureola utópica dentro de todo este debate, y creo que hay que mirar las cosas desde el punto de vista algo más realista. Y es cierto, sería magnífico, sería lo ideal que cualquier español supiera hablar las 4 lenguas que hay en este país. Lo que pasa es que no podemos olvidar una cosa. ¿Dónde se hablan las lenguas? Pues en un sector reducido, un sector medio apartado. A lo mejor suena un poco segregante, pero por desgracia esa es la realidad hoy día. ¿Se habla catalán? ¿Dónde? En Cataluña.
En Valencia, el dialecto valenciano. Y en Baleares, pues también. El gallego no se habla. En Galicia solo. El vasco, pues el vasco. ¿Hay alguna otra zona de España que hable de sus idiomas? Pues yo creo que no. ¿Que haya gente que quiera aprenderlos? Pues probablemente sí. ¿Que lo ideal sería eso, que todos lo supiéramos? Pues también. Pero la realidad no es esa. ¿Por qué se debería poner también, en su opinión, filologías catalanas, gallegas y vascas? Porque sería lo ideal. No, así es porque son lenguas de España, debería aprenderlas cualquier español. Pero, comparemos con el inglés ahora. ¿Por qué se estudia más inglés? ¿Por qué se estudia más francés? Por la utilidad. Son lenguas que se hablan a un nivel muchísimo mayor. El catalán solo habla probablemente un 1 o 2% de la población del mundo. Y la gente que aprende idiomas, o la inmensa mayoría de los que aprenden idiomas, lo hacen no solo ya por el idioma, sino también en vías pensando en la utilidad de los idiomas. El alemán, por ejemplo, se habla solo en 3 países en Europa. Algún país en el resto del mundo que conozca, obviamente, pero hay gente que lo aprende. Pero se utiliza relativamente poco si lo comparamos con el inglés, el francés o ahora el español. No hablemos ya en catalán, no hablemos. ¿Sería ideal aprenderlo? Sí, pero hay que mirarlo desde el punto de vista. Será mucho más útil aprender alemán que catalán. Carla, tú primero. Bueno, yo no sé si estabas hablando en el instituto, si estabas hablando por la oferta académica del instituto, vale, es de hecho lo que yo defiendo, ¿no? Porque meter a los niños en las escuelas de lenguas, bien. Si estás hablando ya a nivel universitario, yo creo que has cerrado el debate, recojamos todas las cosas de la manera y vámonos. Porque si un humanista, filólogo, me está diciendo que estudiemos cosas útiles, ¿por qué no nos vamos a ingeniería y dejamos de estudiar estas cosas que en realidad no sirven para nada? No, somos humanistas, señores, que somos humanistas. Vosotros porque sois inglesa y en realidad lo veis más pragmático, por eso que tú has dicho, ¿no? El inglés sirve para más, llega a más lugares. Yo soy hispánica. Ahora mismo, según lo que tú me has dicho, me traen ganas de coger todos mis apuntes de historia del español, porque eso para que sirve Arthur Leonés, dialectología, esto que es, y que a la basura. Somos filólogos. No, por eso de abre la mente no es el último recurso para convencerte y de que tú no somos un secta, lo que uno si quieres. Pero yo quiero que no caigamos en las cosas pragmáticas, porque por cosas pragmáticas pues estudiemos cosas para la verdad, ¿no? Ingeniería, medicina, y para qué nos vamos a entretener con las artes, con la filosofía y con la lengua, la historia de la lengua, la literatura. Útiles, bueno, te hacen crecer como persona, te deleitan, no vamos ahora a entrar en ese tipo de debate. No lo sé, yo me da un poco de susto que hables de utilidad en ese sentido, siendo de humanidades. Yo os pido que, no sé, que tengáis que ver un poco más por las humanidades, no estamos en la carrera más útil del mundo, Estamos aquí porque queremos, porque nos gusta, por amor a la lengua. Somos filólogos. ¿Sabes lo que significa la palabra filólogo, no? Filo, amor, logos, palabras, amantes de las palabras, amantes de las lenguas. Antes os ponía como ejemplo a la otra clase. ¿Os imagináis un veterinario que odie a los gatos? Porque sí, porque son muy ariscos, los odio, me da igual. Y le traen un gatito al manito. No, esto es un asco, gato muerto, no. Porque no le gustan los gatos porque sí. Es absurdo. Los veterinarios les gustan los animales. A los antropólogos, ¿conocéis a un antropólogo racista? No puede haber antropólogo racista. No puede ser, también otra carrera, no puede haber antropólogo racista. Y un filólogo que no sienta pasión por todas las lenguas, yo no digo que por eso tienes que aprender las cosas. Yo no soy tampoco todas las lenguas del mundo, ni me voy ahora a entretener, voy a hacer cuestiones y ya está, ¿sabes? Porque también soy muy pragmático. Pero no voy a entretener a la lengua. Pero sí que sería interesante que hubiera esa oferta para los que sí se quieren entretener, que se entretengan. Y los filólogos tenemos que ser los que nos volvamos locos por las lenguas y nos apasionemos. Y si nos gusta la literatura, que nos dé mucha rabia e impotencia, pues no poder leer las otras literaturas de otras lenguas en su propio idioma.
y que si nos gusta la lengua, que nos dé mucha rabia de no poder ver las estructuras lingüísticas que hay en otro idioma. ¿Cómo no os pensáis? ¿Cómo está un síntoma nominal en náhuatl? ¿Por qué cuando hay aquí un congreso de náhuatl no estamos yendo todos los filólogos corriendo a que nos enseñen algo de náhuatl? ¿Por qué no hay esa curiosidad? ¿Por qué no hay esa pasión? ¿Por qué no queremos defender? Tenemos que estar locos. Somos filólogos, señores. Aquí hay la locura. Tenemos que estar locos por la lengua. ¿Por qué no queremos aprender todos los idiomas? Sabes que no puedes, pero quieres saber de ellos, quieres conocerlos. Si no, no habría... Yo sé, no sé qué tenéis en inglesa, pero en América tenemos asignaturas como dialectología, tenemos asignaturas como español de América. Español de América, eso tampoco es útil. Chicos, es que a mí, después de estos 4 años, y ya el máster, y ya, no sé, después de haber leído más, yo lo que quiero es irme a todas partes del mundo y coger con una grabadora y grabar todas las lenguas, porque sé que las que se van a perder se pierden para siempre. Y las perdemos, y ya no hay más, y ya ¿qué hacemos con ella? Tenemos que... Es esa pasión. Somos filólogos, tenemos que ser apasionados, no pragmáticos. Esa es mi opinión. Habla fuerte, que no se oye. Has hablado de la unidad. Y yo, por ejemplo, o sea, yo realmente yo soy de inglés, yo no puedo hablar, quizás por eso. Pero coincido en que no solo vale inglés, soy de inglés. O sea,